tener que dar clase y usar el cerebro ni hablar. Silvia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿cuál ha sido, el motor por el que han escrito este libro y cómo están viendo en términos generales ustedes y vos en particular como pedagoga especializada en todos estos temas, cómo estás viendo la educación en la Argentina? Bueno, qué tema amplio ese, Sí. pero a ver, se nos ocurrió esta idea justamente por eso también hablamos de un diálogo en el subtítulo del libro que dice diálogos entre la neuropsicología y la enseñanza. Una preocupación muy importante que tenemos ambos desde dos campos distintos porque tanto Mariana como Florencia, ellas son neuropsicólogas, trabajan en el campo clínico y yo que trabajo en el campo didáctico pedagógico, digamos en la escuela, con maestros y profesores, una preocupación que teníamos era el tema de la inclusión. Es decir, cómo enseñar para todos. Y hay una frase muy hermosa de un pedagogo que se llama Philippe Mérieux que dice que democratizar la enseñanza no es solamente lograr oportunidad para todos, es decir, que todos los niños y adolescentes ingresen a la escuela, sino que también obtengan aquellos resultados que la escuela se propone. Entonces, eso no pasa. O sea, ingresan los niños, ingresan los adolescentes, pero muchas veces los resultados académicos no son los esperados. Y ese es el problema que nos unió para ver cómo desde ellas que abordan mucho las neurociencias, que abordan el tema del aprendizaje, es decir, cómo aprendemos todos, tanto niños como adultos, y nosotras que pensamos el tema de la enseñanza, de la didáctica, bueno, cómo armar ese puente, cómo esas investigaciones son un aporte para lograr mayor inclusión en las aulas y que los docentes tengan más herramientas didácticas de enseñanza para que todos sus alumnos puedan aprender. Ese fue el leitmotiv es el leitmotiv de este libro y eso es lo que intentamos transmitir. Es decir, el libro... Sí, perdón. No, Silvia, la tecnología está teniendo una preeminencia en la sociedad contemporánea y la ciencia, que es impresionante. Nosotros hemos hablado con los médicos y ellos ya saben que tienen que trabajar con ingenieros al lado por la robotización, por la inteligencia artificial, etcétera. Y acá ustedes hablan de ese puente, lo dice el prólogo, el puente invisible entre los científicos y los docentes. ¿Es fácil o difícil de atravesar ese puente, Silvia? Y es difícil, viste, como toda transformación, toda cuestión nueva, es difícil, pero si ambos nos proponemos y si logramos estos aspectos interdisciplinares que el mundo de hoy nos está exigiendo, no es una elección hoy. Yo creo que hoy no es una elección de cada uno. Bueno, me interesa la interdisciplina, sino que claramente en cada uno de los campos se requiere el diálogo con diferentes disciplinas, depende del campo. Pero hoy ya no hablamos solos, hoy ya no existe, digamos, a mí me tocó durante muchos años dirigir una fundación de neurociencias clínicas y entonces la psiquiatría y la neurología ya no son dos campos que pueden hablar por separado, o sea, tienen que interactuar y en este caso pasa lo mismo. O sea, los docentes no podemos estar aislados de todo lo que son los avances, tanto de la psicología como los avances neurocientíficos, como los avances sociales también, como los avances tecnológicos, porque la tecnología también nos va proponiendo nuevos desafíos a los docentes. Así que bueno, de eso se trata también, de aprender a interactuar con otros para que sumemos. Ahora, Silvia, para que esto suceda, para que los docentes puedan estar formados y entender que hay muchas disciplinas científicas que pueden ayudar a mejorar los resultados de la educación dentro del aula, también es importante que se cambie la formación de los docentes. A veces, en esto de la transformación que vos planteabas, que es compleja y difícil, por ahí si se arranca desde cero en la formación docente, tal vez pueda ser más fácil. ¿Cómo está hoy en día la formación de los docentes en los institutos? ¿Está acorde a la dinámica que tiene hoy la educación? ¿Le faltaría más? ¿Qué cambios advierten ustedes que se debería hacer? Mira, esto es como si uno fuera a una operación con un médico que hace 20 años
terminó su carrera y después no se actualizó. Nosotros no lo haríamos, ¿no es cierto? Claro. Ok, entonces la formación docente no es algo exclusivo del momento del profesorado, sino que justamente por esto que estamos diciendo, porque avanzan las tecnologías, porque avanzan los estudios neurocientíficos, porque avanzan las problemáticas sociales, es que tenemos que pensar en una capacitación docente permanente, una actualización permanente, y de eso se trata. Entonces, creo que hay una formación básica, como para cualquiera de los campos de disciplinas y de ciencias, hay una formación básica, que en ese sentido podríamos mejorarla, por supuesto, siempre. Pero después se trata de qué es lo que pasa con aquellos docentes que están en el campo y que no se están actualizando. Claro. Entonces seguimos con unas recetas que ya no nos alcanzan ni siquiera para interactuar con los adolescentes de hoy. Ahora, digamos, Silvia, ustedes dicen, a ver, que hay que ir atendiendo, casi te diría alumno por alumno para saber, porque son todos distintos, los seres humanos somos distintos, entonces aplicar una sola receta para todos los alumnos, incluso, no sé, ahí está el concepto de aulas heterogéneas. ¿Cómo se hace para personalizar un poquito más? Porque cada niño es un mundo. Y cada docente también, ¿no es cierto? Para hacer una cosa más personalizada, cuando vos impartís, el voleo, es masiva. Tengo 30 chicos, no importa, todos de parejos. ¿Cómo haces para ser efectivo en esa enseñanza? Bien, igual diste una clave que es muy interesante, que es reconocer que los docentes también somos distintos. Por eso. Y que cada cual tiene que saber de sí cuáles son las mejores herramientas que tiene. Así que eso es un punto. Respecto de la clase, en la clase no es que hay que ser... Hubo una época donde se hablaba de una educación personalizada, como si uno tuviera que atender uno a uno. No, no es así. Los seres humanos vivimos en agrupamiento. Ustedes tienen un equipo de trabajo, ¿verdad? Sí. Cada una de esas personas del equipo tiene habilidades diferentes y seguramente tienen roles diferentes. Ok, lo mismo sucede en el aula. No se trata de uno a uno, sino se trata de ir armando agrupamientos, a veces homogéneos, a veces heterogéneos, es decir, tener flexibilidad en el trabajo en el aula. Primera cuestión, o sea, que no siempre el horario sea un horario rígido, aunque sí hay que pensar en rutinas, que no los agrupamientos sean siempre lo mismo, yo me junto con mi amigo. El docente es quien debe ir detectando cuáles son los estudiantes que pueden trabajar entre sí, cuáles son los estudiantes que trabajando con otros trabajan mejor, cuáles no. Todas estas cuestiones son las herramientas que tiene que tener el docente a la hora de evaluar cómo va a organizar su clase y las distintas clases que tiene, porque los distintos grupos tampoco son iguales. Entonces, se trata de estrategias, no se trata de ir uno por uno atendiendo a cada alumno, porque es en el grupo donde los chicos logran mejorar sus habilidades, es con los otros, no es solo en mi casa, salvo los casos que pueden tener déficits severos, ¿no es cierto? No estamos hablando de esos casos, estamos hablando de los chicos que están en la clase. Y en esa clase hay algo sustancial, y es que uno aprende a partir de lo que hace, no a partir de lo que escucha. Entonces, hay ciertas cosas de la didáctica que los docentes, eso sí ya lo tendríamos que saber, que los alumnos no aprenden por lo que yo les digo. Si lo que yo les digo va a resultar significativo, les va a promover alguna acción, algún pensamiento distinto, bueno, es probable que encendamos una lamparita allí y se produzca el aprendizaje. Pero si yo hablo y esas clases expositivas con la maestra o el profesor escribiendo en el pizarrón, todo eso ya no corre más. Eso no quiere decir que no se pueda exponer, por supuesto que hay que exponer, pero no que la clase sea en base a esa única estrategia didáctica. ¿Entiendes? Silvia, en eso que dice de que los chicos vivan un poco más y no sea solamente lo que el docente le dice al niño,
Uno se acuerda cuando era chico, por ejemplo, nos decían quién fue Bernardino Rivadavia, no sé, el primer presidente de las Provincias Unidas. ¿Cómo se hace para contextualizar a los chicos que no caigan en esa pregunta o en otra pregunta, o en lo que sea, en cuanto a la historia argentina? Y no sé si también incide esto de hacerlo. Hoy veo que se hacen mucho los actos y está bueno que se hagan los actos para saber que los chicos sepan qué pasó el 9 de julio, por ejemplo. Pero ¿cómo se hace para que eso no sea tan aburrido para los chicos? Que no sea la pregunta y la respuesta inmediata. ¿Cómo le doy el contexto para que les guste, para que sea más ameno? Porque además ya lo tienen, si quieren, en el teléfono, todo el dato. Lo buscan y lo tienen ahí, claro. Exacto. El dato en sí mismo no sirve de nada. Si yo les pregunto a todos ustedes que seguramente estudiaron los ríos de la Argentina o los ríos de su región, hay un montón que ya no te los acordás. No, nada. Entonces, el dato en sí mismo no sirve. Pero mira, justo me diste un pie hablando de Bernardino Rivadavia, que fue el primero que pidió un crédito, un empréstito, ¿verdad? Y si hoy nosotros hablamos de deuda externa, no estamos hablando de otras cosas, como si antes sucedieron cosas que hoy no suceden. Hoy hablamos de inteligencia artificial. Estamos en una verdadera revolución industrial nuevamente. Entonces, no es algo que nos acontece y que entonces no sabemos. Bueno, no sabemos porque estamos en un momento crítico, pero hubo otras revoluciones industriales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si en vez de tomar el dato, trabajamos sobre los conceptos que las disciplinas utilizan, como por ejemplo el concepto de deuda externa, el concepto de revolución, el concepto de qué es la política, todas esas cuestiones tienen un correlato en nuestra actualidad. Y todos los temas, también tenemos que pensar lo siguiente: los niños y los adolescentes no son tabulas rasas, manejan un montón de información de su contexto. Entonces, la habilidad del docente está cómo ligar esa información que ese niño tiene, porque vive en una comunidad, porque tiene una familia, porque pasan cosas en su mundo social. Entonces, de lo que se trata es de ligar esa información con ciertas cuestiones de la actualidad para que les resulten significativas. Entonces, toda nuestra historia está vinculada a un montón de cosas que los niños hoy piensan. ¿Quiénes nos gobiernan? ¿Cómo se eligió esas personas? ¿Por qué hay guerras? Hoy en el mundo también sigue habiendo guerras. ¿Qué pasa con el poder? Entonces, de lo que se trata no es solo de pensar en términos de repetir qué es la Revolución de Mayo. Ya la idea de revolución es un concepto historiográfico importante. Entonces, se trata de juntar estos conceptos de las disciplinas que están estudiados, que tienen como diversas conceptualizaciones y sumarlas al contexto en el que cada uno de estos niños vive y poder hacer ese link. Es decir, ¿con qué puedo linkear yo la Revolución de Mayo en el día de hoy? Bueno, con quienes nos gobernaban. Tuvimos un mundial y nos ganó España. A mí me vino bárbaro, porque hablamos de eso. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo uno de los jugadores cuando levantó la copa? Dijo: ¡viva el rey! Claro. No sé si lo vieron, pero uno podría tomar eso. ¿Y de qué está hablando? Claro. ¿De qué rey estamos hablando? Entonces, se trata de eso, ¿no? Como de hacer esas vinculaciones, de que los niños puedan buscar información, de que puedan decir aquellas cosas que piensan en la clase, que puedan explorar e ir buscando la información que se necesita y no repetir memorísticamente datos, porque con eso se aprende, se aprueba en el examen y después se olvidó. Silvia, hay un tema que por lo general, la educación tradicional siempre ha dejado un poco de lado, que es la educación en las emociones. Esto que hablamos al principio, tanto la neurociencia, sí, que habla de lo importante que es la educación emocional. Esas habilidades blandas que además, en un mundo donde los datos y el conocimiento está a un clic en el teléfono, va a ser muy protagonista y muy importante tener habilidades de esa índole. Pero en la escuela, a ver, no sé cómo lo ven ustedes, que están muchísimo más actualizadas, si le dan la importancia que tal vez debería tener. No se le da la importancia que debería tener. Incluso te voy a decir algo muy sencillo.
las cuestiones emocionales, por ejemplo, en la escuela es muy común que se diga trabajen en grupo, ¿verdad? Tal cual. O sea, es muy común. Bueno, Sí. este trabajo hay que hacerlo en grupo. Trabajar en grupo implica unos aprendizajes. Implica el aprendizaje de interactuar con otro, quién toma las decisiones en el grupo, cómo se distribuyen los roles en un grupo, o sea, no todos hacemos lo mismo, porque si no, no tiene sentido, quiere decir que tenemos que distribuir roles. Todas esas habilidades que se requieren para el trabajo en equipo son habilidades socioemocionales. Sin embargo, no se aprovecha en la escuela muchas veces, no vamos a generalizar porque por supuesto que hay escuelas y docentes que sí se ocupan de esto, pero muchas veces no se aprovecha ese vamos a trabajar en grupo para enseñar a trabajar en grupo y evaluar el trabajo en grupo. No quién escribió más texto, porque tal vez hay algunos que escriben mucho mejor que otros. Sin embargo, yo soy mejor buscando la información y vos sos mejor para organizarnos la tarea de todos nosotros. Entonces, esas habilidades se requieren ser enseñadas. Claro. Y allí entra todo lo que es lo socioemocional. Lo mismo, por ejemplo, hay una herramienta que se llama diario de clase, donde cada tanto a los chicos, a los adolescentes, se les hace escribir qué les está pasando con esto que están aprendiendo. Si les interesa, si no les interesa, qué dificultades tuvieron, en qué cosas les han interesado más, qué les pasó con los compañeros cuando tuvieron que interactuar, qué pasa en la clase cuando tienen que participar. Otra cosa, la participación. Se supone que participa el que habla. Y a veces los que hablan dicen cualquier cosa. Sí. Entonces, porque hay que participar. Entonces, se entiende que todas estas cosas que hacen a lo emocional, a lo social, no suelen estar trabajadas en la escuela. Y eso también tiene que ver con lo cognitivo. Hablamos de lo cognitivo emocional. Porque el aprendizaje está vinculado a eso. Silvia... Pensamos en la atención. Sí. Perdón, sí. Perdón que hablo mucho. Perdóneme usted. Vinculado a lo que preguntaba Sarita, respecto a esto de expresar las emociones, yo le quiero consultar si están observando también un déficit en la comunicación oral de los chicos, porque digo, también hay mucho de IA, mucha computadora, ya poco texto de puño y letra, o por lo menos en lo que yo he podido observar, obviamente que es una muestra mínima, ínfima, de lo que pasa en las escuelas de verdad, les cuesta mucho la oralidad. Pararse y exponer sobre un tema, pensando esto después en la introducción de un mercado laboral donde tenés que confrontar con un chico en el face to face, en una entrevista, y se les hace difícil expresarse. ¿Están analizando sobre eso también? Sí, porque se está perdiendo vocabulario. No les digo que si prendemos cualquier canal de cable y escuchamos desde periodistas hasta políticos hablar, escuchamos vocabulario que uno dice, wow, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, eso también es algo que se ve, ¿no? Y que los niños y adolescentes conviven en ese ecosistema. Hay un tema que tiene que ver con las familias, porque lo que posibilita el lenguaje es manejarnos mejor entre nosotros, es entendernos mejor. Y lamentablemente hoy por temas laborales, muchas veces las familias no están interactuando mucho con sus hijos, no están hablando mucho. Hablar es fundamental, o sea, dialogar es fundamental. Entonces, si en la hora de la cena dejamos los celulares, dejamos las pantallas y establecemos conversaciones y es un momento de conversación en la familia, ya ahí hace una diferencia muy importante. Si el padre y la madre se toman un rato y a la noche leen un cuento con sus hijos, hoy hay cuentos que ni siquiera tenés que ir a la librería. Hay cuentos gratuitos que los podés leer en el teléfono. Digo porque a veces comprar un libro puede ser un impedimento. Sí. Hoy en tu propio teléfono tenés libros gratuitos para niños un montón. Entonces, eso es lo que fomenta el vocabulario y el diálogo. Y lo mismo sucede en la escuela. O sea, en la escuela tenemos que poder distinguir dónde, con quién y cómo hablamos. Silvia, una última pregunta, pues se nos acaba el tiempo a las 14:30. Sí, disculpe. Ya está el top, pero te lo quiero hacer cortito, porque otro tema que ustedes tocan, muy importante para nosotros, es la atención y la autorregulación.
¿Cómo lograr la atención en estos contextos donde los pibes están totalmente dispersos, scrolleando, están con el dedito pasando por la pantalla todo el tiempo y con una gran ansiedad porque ven contenidos todo el tiempo, ven a los amigos, a los no sé qué, haciendo un montón de cosas que ellos quisieran hacer? ¿Cómo se logra la atención? Porque ese mundo del scroll, de TikTok, etcétera, etcétera, comparado con la escuela es un mundo totalmente quieto, aburrido y terrible. ¿Cómo hacemos para que esos dos mundos se coordinen? Bueno, en principio hay que saber que la atención tiene que ver con los estímulos. Es decir, estímulos externos y estímulos internos. Entonces, si yo ya tengo el celular en mi clase, ya es un problema, porque estoy muy pendiente del celular. Entonces, en principio hay que revisar el tema del celular en la clase. Tal vez hay ciertos momentos que sí hay que permitirlo, pero si no, no hay celular en la clase. Bueno, después el uso de pantallas, también ahí hay algo para enseñar. O sea, enseñar qué pantallas ver, qué pantallas no ver, qué significa. Si eso se convierte en un tema de conversación en el aula, ya es importante. Porque, de vuelta, la escuela tiene que enseñar cosas que antes tal vez era enciclopedista y lo único que importaba eran los datos de la historia, de la geografía y la matemática. Hoy el mundo es mucho más vasto y nos damos cuenta que tanto la educación emocional, la educación digital, son acciones que debemos encararlas en la escuela. No son cosas que vienen de por fuera. Entonces, bueno, hay que poder integrar todos estos aspectos. Las disciplinas, ¿verdad? Las disciplinas académicas, las cuestiones socioemocionales, la educación digital. Y bueno, todo eso es un trabajo para el docente, que es cuestión de organizar la actividad diaria. No es agregar, sino seleccionar sobre qué vamos a ir trabajando cada vez. Está clarísimo, Silvia. No sé si respondo. Perfecto. Muy interesante toda la charla, se nos acabó el tiempo. Gracias por el contacto que has tenido con nosotros. Gracias por la invitación y el espacio. Les mando un saludo. Bueno, que tengas buenas tardes. Silvia Mora, ella es pedagoga especializada en el marco de la enseñanza para la comprensión, formadora de docentes y coautora del libro El cerebro en el aula.